Buenos días. Yo voy a dar el paper del protocolo dedicado a ecografía transvaginal para el estudio de la endometriosis mirando más allá del endometrioma. Fue un paper realizado por el Departamento de Radiología del Centro Médico de Penn State Health de Pensilvania, el Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida en Jacksonville, en Florida. La endometriosis se refiere a la presencia de glándulas endometriales y del estroma fuera del útero con una reacción inflamatoria resultante asociada a fibrosis. La endometriosis es un proceso complejo de la enfermedad inflamatoria que puede resultar en una morbilidad sustancial en la calidad de vida de la mujer. Estas células ectópicas son hormonalmente sensibles, lo que resulta en una proliferación celular, actividad glandular, hemorragia y síntomas cíclicos. Ocurren un 3 a 15% de las mujeres en la edad reproductiva y sus síntomas son dismenorrea, dispareunia, sangrado irregular, dolor pélvico crónico e infertilidad. La ecografía transvaginal es una herramienta principal de imagen para la evaluación de la endometriosis. En el paper traen como teaching point que la precisión y fiabilidad de la ecografía transvaginal en la evaluación de la endometriosis ha sido bien documentada. Sin embargo, dada su complejidad, es necesario el uso de un protocolo de ecografía transvaginal dedicado con operadores con experiencia y conocimiento. Al mismo tiempo, el Grupo de Análisis Internacional de Endometriosis Profunda involucra la realización de este protocolo de ecografía transvaginal dedicado con 4 componentes claves para evaluar la endometriosis. Los componentes los vamos a ir desarrollando a medida que vamos pasando el paper. Entonces, los 4 componentes es la evaluación del útero y sus anexos, evaluando en el útero la búsqueda de adenomiosis, a nivel del ovario la búsqueda de endometrioma y a nivel de el peritoneo pueden ser endometriosis a nivel superficial o profunda. Eso en el primer componente. En el segundo componente sería la búsqueda sistemática de endometriosis infiltrante profunda, definiéndose esta como una lesión con extensión mayor de 5 milímetros en el peritoneo con una invasión de órganos o compromiso retroperitoneal. En el tercer componente es la evaluación de la enfermedad adhesiva con el uso del signo deslizante a nivel del fondo de sacro, de Douglas o de la bolsa vesicuterina. Y el cuarto componente es la detección de marcadores suaves que implican la movilidad de los órganos y la presencia de dolor. Entonces, dentro del primer componente tenemos que vamos a encontrar adenomiosis en un 20 a 30% asociado con la endometriosis o la endometriosis infiltrante profunda en un 50% asociado. El útero siempre lo debemos evaluar en un plano sagital y axial, con especial atención a nivel del miometrio, evaluando los cambios relacionados con la adenomiosis. La adenomiosis sería entonces la presencia de células endometriales ectópicas dentro del miometrio. A nivel ecográfico lo que vamos a ver son unos nódulos hiperecogénicos o líneas estriadas dentro del miometrio que se pueden extender cerca o desde el miometrio. También estas glándulas pueden sufrir cambios quísticos que se van a llamar quistes miometriales. También podemos observar que el miometrio se puede volver focal o difusamente heterogéneo con una definición de sus bordes, dando una apariencia ciega. Y también debemos de buscar endometriosis infiltrante profunda en la reflexión peritoneal que cubre la región anterior y posterior de la serosa uterina. Estamos viendo entonces aquí el caso de una paciente donde en la figura A y B estamos viendo con las puntas de flecha nódulos ecogénicos con halos hiperecogénicos. En la imagen
A y D con la punta de flechas negras estamos viendo quistes miometriales, y en la figura A, C y D con las flechas estamos viendo es la parte heterogénea, donde se pierde como el borde del útero en relación al resto de los órganos adyacentes. Y con el asterisco lo que estamos viendo es una zona heterogénea mal definida en la unión del endometrio con el miometrio. En cuanto al ovario, tenemos que es el sitio más frecuente en un 67%, confirmado por la paroscopia. Se representa como una endometriosis ovárica superficial o como endometriomas, teniendo en cuenta que el endometrioma es un quiste que se forma cuando las glándulas endometriales ectópicas y el estroma ovárico sangran, contenidos en una cápsula fibrosa que en su interior van a tener productos sanguíneos envejecidos. Estos quistes son bilaterales hasta en un 50% y pueden ser de presentación típica o atípica hasta en un 50% de predominio en las mujeres posmenopáusicas. Ecográficamente, un endometrioma típico lo vamos a ver como un quiste unilocular, con ecos internos homogéneos y con una pared perceptible, sin componente sólido y sin captación doble color. Mientras que los endometriomas atípicos los vamos a encontrar con niveles líquido-líquido, pueden tener presencias de nódulos que van a ser avasculares al Doppler color o pueden tener una proyección papilar. Los endometriomas se consideran un marcador de gravedad de la enfermedad, ya que el 50% de estos están asociados con enfermedad de endometriosis infiltrante profunda. Siempre que tenemos endometriomas debemos buscar enfermedad infiltrante profunda a nivel del intestino, vagina o uréteres. La ecografía tiene una sensibilidad del 62 al 73% con una especificidad del 67 al 93% para la detección de endometriomas. Acá estamos viendo dos pacientes. A y B es una paciente de 25 años con dolor pélvico crónico, a quien se le diagnosticó un endometrioma típico, ya que se le observa una imagen quística unilocular con una cápsula que no tiene captación de Doppler color. Esta paciente posteriormente fue llevada a cirugía y le realizaron una oferectomía izquierda. Y la segunda paciente es una paciente de 28 años, que en la figura 6D muestra una imagen con la flecha de líquido-líquido, y con las puntas de flecha lo que estamos viendo es un nódulo hiperecogénico avascular dentro del endometrioma, que son características típicas de un endometrioma atípico. Dentro de los anexos debemos siempre buscar enfermedades IVA pélvica extraovárica, como son los hidrosalping, que ocurren en un 30%, o quistes de inclusión peritoneal. Los hidrosalping son estructuras tubulares quísticas con pliegues salpinguíneos visibles a lo largo del quiste, y en un corte transversal lo que vamos a ver es una apariencia de rueda dentada. También ellos hablan que el hematosalping no es específico, pero puede considerarse un indicador de endometriosis, y es una trompa de falopio distendida con ecos internos en su interior que puede mostrar diferentes capas secundaria a la retención de sangre. El otro hallazgo pueden ser quistes de inclusión que se forman cuando las adherencias atrapan líquido alrededor del ovario y prohíben la reabsorción normal de este líquido por el peritoneo. Entonces, en la imagen A y B estamos viendo una paciente en la trompa derecha
con un hidrosalpinx. Se ve una tuba ovárica distendida con los pliegues salpingeos, como son estos acá, y a nivel transversal con la rueda dentada. Y en la imagen C es una paciente a nivel de la tuba ovárica izquierda, donde se está viendo la imagen líquido-líquido, con los ecos homogéneos en su interior, lo que me estaría hablando de un hematosalpinx. Esta paciente fue llevada a la laparoscopía posteriormente, concluyéndose una enfermedad adhesiva pélvica con endometriosis asociada. Esta es una paciente de 43 años con dolor pélvico derecho y antecedentes de endometriosis. Lo que estamos mostrando es la zona derecha con la punta de flecha negra. Estamos mostrando el quiste de inclusión y por encima estamos mostrando con la punta de flechas blancas el ovario que está en esta parte adherido y se ve dentro de un fluido loculado que se supone está atrapado en la parte peritoneal, que sería el quiste de inclusión. Bueno, pasando al segundo componente, para poder hablar de este tema se debe considerar primero que se va a hacer una división conceptual de la pelvis en los compartimientos anterior y posterior. El compartimento anterior se va a extender desde la serosa uterina anterior hasta la pared pélvica anterior, conteniendo en ellos lo que es vejiga, ureter, región uterovesical y la serosa uterina anterior. En esta imagen de ecografía estamos delimitando las zonas. Aquí sería la C del cuello uterino. En esta parte serían los uréteres, la vejiga y el útero. En cuanto a las líneas, la línea amarilla me estaría mostrando el trígono vesical, la línea rosada la base vesical, la línea roja la cúpula o domo vesical y la parte blanca la zona extraperitoneal. Y la línea morada me está mostrando todo el reflejo peritoneal. También debemos tener en cuenta el compartimento posterior que se extiende desde la serosa uterina posterior hasta el espacio presacro. Este compartimento es bien importante ya que la endometriosis infiltrante profunda se encuentra más en esta zona y tiene tres ubicaciones anatómicas claves como son los ligamentos uterosacros, el intestino y el área rectovaginal. Entonces en la imagen A estamos viendo una imagen en ecografía de la anatomía donde el contorno marrón claro me está mostrando todo lo que es el recto anterior inferior. La parte naranja me está mostrando todo lo que es el recto anterior superior. La parte marrón oscura me está mostrando la zona del recto sigmoide. Y con la parte naranja, perdón, con la parte púrpura estamos viendo la reflexión peritoneal. En la segunda imagen es un corte más inferior. Con el contorno azul oscuro estamos viendo lo que es la parte de la vagina. Con el contorno azul claro es el fornis de la vagina posterior, con la línea amarilla el tabique recto vaginal, con el marrón claro estamos viendo el recto anterior inferior, con el contorno naranja el recto anterior posterior y con la parte púrpura estamos viendo la reflexión peritoneal. Al mismo tiempo con esta línea gris es como una línea axial imaginaria a lo largo del borde inferior del labio posterior del cuello uterino que me está separando como un espacio que sería el espacio recto vaginal y el espacio del fornis. Este sería el fondo del saco y el útero.
En cuanto a las características, se detecta la endometriosis con respecto a la enfermedad de endometriosis infiltrante profunda en un 15 a 30%. Esto típicamente va a involucrar estructuras fibromusculares. Las ubicaciones más comunes son los ligamentos uterosacro, la vagina, el intestino y la vejiga. Y en la parte intestinal generalmente se presentan múltiples ubicaciones con una mayor probabilidad de enfermedad multifocal. Como teaching point, hablan que la ecografía en la endometriosis infiltrante difusa aparece como unos nódulos hipoecógicos lineales o redondos de bordes lisos o irregulares sin vascularización al Doppler color. Con la imagen entonces estamos mostrando una representación esquemática de los lugares más comunes de esta endometriosis infiltrante. Con la estrella roja lo que estamos mostrando es el área de la vejiga. Con la estrella naranja estamos mostrando la parte intestinal. Con el azul claro estamos mostrando la parte del fornis. Con la estrella amarilla la parte del tabique recto vesical. Y con la estrella verde los ligamentos uterosacros. Este sería el cuello uterino, el útero. Con la línea azul oscura estamos mostrando la parte de la vagina. Con las líneas naranja el contorno del recto anterior superior. Con el marrón claro el recto anterior inferior. La parte morada está mostrando los reflejos peritoneales. Y con el color blanco, rosado y rojo estamos mostrando las secciones de la vejiga. Aquí tenemos el caso de una paciente de 28 años con sangrado vaginal irregular y sangrado poscoito, en quien se le confirmó una endometriosis extensa por la paroscopia, y con la ecografía lo que se evaluó es un nódulo de endometriosis infiltrante a nivel profundo en la parte posterior. Es una imagen hipoecogénica de bordes regulares sin captación Doppler color. Bueno, dentro de este componente tenemos que evaluar la vejiga, que es la ubicación más común de endometriosis infiltrante profunda del tracto urinario, afectando el 85 al 90% de la cúpula. También puede haber afectación en un 9% del uréter, un 4% del riñón y un 2% de la uretra. A nivel de la ecografía lo vamos a ver como un engrosamiento nodular focal hipoecogénico de la pared de la vejiga. Y en algunas ocasiones podemos ver unos quistes internos que pueden comprometer la capa serosa y muscular de la vejiga, pero no la mucosa. También tenemos que tener en cuenta que la afectación de la endometriosis infiltrante en el uréter a menudo es clínicamente silenciosa y puede provocar una obstrucción extrínseca, generando posteriormente una insuficiencia renal por una hidronefrosis. Entonces ellos hablan de que siempre que se sospecha un paciente con este tipo de compromisos se debe de evaluar la parte renal. El área que más se afecta es la zona distal del uréter, y hay que tener en cuenta que nódulos ubicados en el tabique recto vaginal mayor de 3 centímetros o nódulos en los ligamentos uterosacros grandes nos puede provocar una afectación ureteral. Aquí lo que estamos viendo es una paciente de 47 años con dolor pélvico crónico e infertilidad, a quien se le confirmó endometriosis por una cistoscopia. Son imágenes de ecografía y de Doppler color transversales. Con el asterisco lo que estamos mostrando es un nódulo con cambios quísticos internos que involucra el domo de la pared de la vejiga, que se está proyectando hacia la luz de esta, y tiene una leve captación Doppler color. Y con las líneas punteadas lo que estamos mostrando es como el fondo uterino en relación a la vejiga.
También tenemos que el intestino se ve afectado en un 5 a 12% de las mujeres con esta patología, siendo el recto y la unión recto-sigmoidoscopia la más afectadas en un 70 a 93%, y las pacientes que tienen compromiso intestinal reflejan una grave enfermedad. Rara vez se afecta solamente el intestino únicamente, hasta en un 29%. Y como les había dicho anteriormente, el intestino es un lugar de enfermedad multifocal, la cual nos debe provocar la búsqueda amplificada de otras lesiones. La ecografía para el diagnóstico tiene una alta sensibilidad de un 91% y una especificidad del 98%. Generalmente estas pacientes tienen la sintomatología frecuente y asociado pueden tener diarrea, estreñimiento, sangrado rectal o dolor a la defecación. La enfermedad de endometriosis infiltrante profunda afecta básicamente lo que es la capa propia de la muscularis, teniendo en cuenta que entonces en la ecografía lo que vamos a ver es un engrosamiento hipoecoico con nódulos hipoecoicos que pueden contener o no focos hiperecogénicos internos con márgenes borradas, y bueno, tiene unas formas y características típicas de presentación, como es un nódulo liso con una extensión cónica o cola llamado el signo de la cometa, o un nódulo con púas o proyecciones en forma de abanico a nivel del intestino, indicando una afectación de la submucosa, denominado el signo del tocado. Aquí entonces tenemos el caso de una paciente con una endometriosis infiltrante profundo intestinal, una imagen de ecografía en corte longitudinal en una paciente de 35 años que se presentó con antecedente de endometriosis y sangrado rectal. A la ecografía se encontró, mostrado con el asterisco, un nódulo hipoecoico con una cola de cometa. También el paper trae como teaching point que da la incidencia asociada de endometriosis profunda, multifocal. La detención de un nódulo en el intestino debe provocar una búsqueda amplificada de otros nódulos, particularmente si se detecta un nódulo a nivel rectal. En este caso estamos viendo una paciente de 37 años con dismenorrea que se asoció diarrea posteriormente. Se le realizó una ecografía que mostró un nódulo hipoecogénico irregular con forma de bordes dentados, representando entonces el signo del tocado indio. Y con la flecha negra lo que estamos viendo es una capa de la muscularis propia normal, donde es hipoecogénica. En este caso estamos viendo una paciente de 46 años con dolor pélvico bilateral crónico, con antecedentes de endometriosis y enfermedad de endometriosis infiltrante profunda multicéntrica. En la primera imagen estamos viendo con la flecha un nódulo hipoecogénico redondo adyacente al ovario derecho, y en la segunda imagen estamos viendo un segundo nódulo hipoecogénico con retracciones adyacente al área de la vejiga. Tenemos también que evaluar la parte de la área rectovaginal. El compromiso de esta área refleja una etapa severa de la enfermedad que a menudo se asocia con enfermedad en otros lugares. El grupo de consenso IDEA habla que para la clasificación de estos nódulos es importante dividir el espacio rectovaginal en dos espacios por la línea axial que les había comentado anteriormente, que me separa el labio posterior del cuello uterino y me daría el espacio de recto vesical o del fornix.
Aquí estamos viendo una paciente de 46 años con dolor pélvico, también con antecedentes de endometriosis y enfermedad de endometriosis infiltrante profunda a nivel intestinal. Con la punta de flecha estamos viendo un nódulo a nivel rectal, hipoecoico y de bordes irregulares, y con las flechas blancas lo que estamos mostrando es la extensión hacia el fornis vaginal. En este caso estamos viendo una paciente de 43 años con antecedentes de una endometriosis severa que presentó un dolor opresivo en la pelvis y disuria. Se le realizó una ecografía con Doppler color que muestra con las líneas punteadas, lo que estamos viendo es como una separación de la parte posterior de la vagina. Con la R estamos representando la parte del recto. Y con las puntas de flecha lo que estamos mostrando es el engrosamiento hipoecoico sin captación Doppler color a nivel del recto anterior inferior. Y con las flechas estamos mostrando la extensión de este hacia la parte del tabique recto vaginal. Otro componente que tenemos que evaluar son los ligamentos uterosacros, que es la ubicación más común de la endometriosis infiltrante profunda. Son detectados en un 69% por laparoscopia, en un 83% se presentan de manera aisladas y en un 66% siempre se ve involucrado en los pacientes que tienen endometriosis infiltrante difusa. A nivel de la ecografía, normalmente los ligamentos uterosacros se ven hiperecogénicos, pero ante la presencia de un nódulo, lo que vamos a ver es una zona hipoecogénica. Podemos ver un nódulo o un engrosamiento. La ecografía tiene una sensibilidad variable que va desde el 53 hasta el 93%. Y bueno, en la figura inicial es un dibujo esquemático que quiere representar la relación de los ligamentos uterosacros con la color rosado. Lo que estamos viendo es que dividen el recto superior del inferior en relación a la deflexión peritoneal y que estos son retrocervicales, se van a extender desde la porción posterolateral del cuello uterino rodeando el recto y insertándose en la parte de las vértebras sacras. Es importante tener en cuenta esto, ya que todos los nódulos que se encuentran por debajo de la reflexión pueden evaluarse con mucha dificultad en la laparoscopia y tienen un mayor riesgo de presentar fístulas rectovaginales. En la figura de ecografía es una paciente de 43 años diagnosticada con una endometriosis severa, ya que tenía nódulos y adherencias, que continuaba con mucho dolor. Le hicieron una ecografía y se evidenció un engrosamiento irregular de los ligamentos uterosacros, que se evidencia acá con las flechas, y con el asterisco lo que estamos viendo es un foco de endometriosis infiltrante a nivel rectal. Esta es una paciente de 28 años con dolor pélvico intenso, en que se le diagnosticó un endometrioma que se diagnosticó por ecografía, y al examen físico se palpó un nódulo retrocervical al tacto rectal. Entonces, las dos primeras imágenes con la punta de flecha lo que me están mostrando es un nódulo redondo hipoecoico sin captación Doppler color a nivel de la unión de los ligamentos uterosacros. Y esta misma paciente presentaba en su ovario derecho un endometrioma típico por la presencia de un nódulo hiperecogénico sin captación de Doppler color. Esta paciente posteriormente fue llevada a la laparoscopia y le diagnosticaron una endometrioma con una endometriosis en estadio 4. Bueno, para hablar del tercer componente,
La ecografía transvaginal puede evaluar la obliteración del fondo de saco de Douglas, que es la adhesión de la unión recto-simoidea y el recto anterior al cuello uterino, y puede estar acompañada con fusión de los ligamentos uterosacros. Esto es bien importante ya que es una forma grave de endometriosis y es importante comentarla para la planificación quirúrgica adecuada. Como teaching point dicen que la maniobra de los signos deslizantes es una evaluación dinámica en tiempo real del saco de Douglas para evaluar la presencia o no de obliteración y se evalúa viendo el movimiento del útero en relación con el intestino. La causa más común de obliteración del saco de Douglas es la endometriosis infiltrante profunda, rectal y rectosimoidea. Entonces, ¿cómo realizamos la prueba? El operador se hace mediante dos pasos. Primero el operador va a presionar el cuello uterino con el transductor, viendo el movimiento que presenta el recto anterior con respecto al cuello uterino y la vagina. Y el segundo paso es el operador presionando el cuello uterino con el transductor y con la otra mano hace una presión sobre la pared abdominal en la parte del útero y también va a evaluar el movimiento que tenga la parte del saco de Douglas con respecto al intestino y el cuello. Sería entonces positivo o normal si hay un deslizamiento de la pared posterior del cuello uterino con respecto a la pared anterior del recto. Esta prueba tiene un valor predictivo negativo de un 93%. Y es negativo o anormal cuando hay ausencia del deslizamiento entre estas dos interfaces, teniendo una sensibilidad del 83 al 89% y una especificidad del 92 al 97%. Hacían referencia a que había que considerar dos cosas. Uno, que si el signo del deslizamiento negativo puede provocar o debe provocar la búsqueda amplificada de más focos de endometriosis infiltrante profunda a nivel del compartimiento posterior y también que se debe tener en cuenta los antecedentes de la paciente como son cirugías previas o patologías que generen inflamación o si tiene antecedente de endometriosis superficial, ya que esto me puede causar adherencias y puede alterar un poco el signo. Dentro del cuarto componente, la detección de marcadores suaves, que hablan que, como teaching point, que los marcadores suaves por ecografía son hallazgos subjetivos que indican la presencia de enfermedad pélvica. Estos marcadores incluyen sensibilidad o dolor en el área afectada y disminución de la movilidad ovárica o uterina. Esta detección de marcadores suaves fue algo que se propuso dentro de este protocolo, ya que anteriormente solamente se buscaban presencia de marcadores duros, como era endometriomas o presencia de hidrosalpins o hematosalpins. Entonces, en un estudio que hizo Ocaro de 120 mujeres evaluadas con dolor pélvico crónico, inicialmente ellos evaluaron la presencia de marcadores duros, dando entonces como resultado que el 80% de esta población, o sea, el 96% de las mujeres tenían exámenes normales. Una vez a todas estas mujeres se les consideró la presencia de marcadores suaves, encontrándose que de estas 96 mujeres, 51 de ellas, es decir, el 53%, tenían exámenes anormales. Y de estas 51, 37 se les confirmó por la paroscopia enfermedad pélvica por enfermedad de endometriosis infiltrante profunda. Acá lo que estamos viendo, otra cosa a considerar es la movilidad de los órganos, como ya les había dicho, que se hace también a través de la maniobra anterior del signo deslizante. Y aquí en estas imágenes estamos viendo una paciente
de 46 años con dolor pélvico. Con las flechas blancas lo que estamos viendo es un nódulo de endometriosis intersticial difusa a nivel intestinal, que tiene varios focos hiperecogénicos internos. Con la flecha negra lo que estamos viendo es un nódulo adyacente también al ovario derecho, con extensión y engrosamiento hacia la parte de los ligamentos uterosacros, y con las puntas de flecha, que es en esta parte de acá, estamos viendo áreas de adherencias que se están reflejando como unas líneas estriadas hiperecogénicas, y ya hay cambios de endometriosis a nivel del ovario y el intestino. También ellos hablaban que obviamente la falta de movilidad ovárica lo asociaban con una enfermedad adhesiva pélvica, y Ocaro consideró un tercer marcador que era los ovarios adheridos a nivel de la pared lateral o en el útero, denominándolo los ovarios besándose, y también era determinado como un patrón de enfermedad adhesiva pélvica. Lo que estamos viendo en la imagen A es una paciente de 37 años con endometriosis severa que muestra con la punta de flechas blancas adherencias pélvicas que se ven como unas imágenes hiperecogénicas en un fluido loculado adyacente al ovario. Y en imagen B estamos viendo a una paciente de 25 años con dolor pélvico, más endometriosis y endometriomas bilaterales, quien fue llevada y se le examinó, se le evaluó el signo deslizante, no pudiendo separar la parte de los ovarios, por lo cual se le diagnosticó el signo de los ovarios besándose. Esta paciente posteriormente fue llevada a la laparoscopía y se le diagnosticó una enfermedad de endometriosis infiltrante profunda con una enfermedad adhesiva pélvica. Bueno, dentro del paper hablan de limitaciones de la ecografía transvaginal, que es que requiere operadores con conocimiento y experiencia. Hablaban que aproximadamente para que una persona tenga este conocimiento y experiencia debería hacerse un récord de 40 ecografías al día, ya que era bastante dispendioso hacer detección de enfermedad de endometriosis infiltrante profunda a nivel intestinal y la evaluación del signo deslizante. También hablaban que el tiempo aproximado para poder hacer una buena evaluación era de 45 minutos. Hablaban que habían limitaciones técnicas, como eran los factores del paciente, antecedentes de cirugías previas, hábito corporal, vaginismo, presencia de dolor crónico o el umbral del dolor que tuviera la paciente. También la no preparación de la paciente, ya que debido al contenido intestinal se presentaban artefactos de gas que a veces no permitían una buena evaluación. Y bueno, hablaban que uno de los puntos claves que era muy difícil de evaluar era la endometriosis infiltrante profunda a nivel ureteral, y con respecto a esto ellos hablaban que era en estos casos necesario de una resonancia, ya que era más beneficiosa para el paciente para poder hacer su diagnóstico. En cuanto a los beneficios, ellos hablan que permite un diagnóstico específico del sitio y la localización de la enfermedad, que el protocolo dedicado a ecografía transvaginal es beneficioso para la planificación preoperatoria, incluida la determinación del abordaje clínico, la complejidad de la cirugía y la necesidad de subespecialistas, que gracias a la presencia de los marcadores suaves ecográficos potencializaba un valor adicional al diagnóstico de estas pacientes, y que también disminuía potencialmente la necesidad de laparoscopía diagnóstica. Como conclusión, el protocolo dedicado a ecografía transvaginal es una modalidad de imagen primaria para la evaluación de pacientes con sospecha de endometriosis, que el protocolo permite una evaluación precisa de la ubicación, extensión y gravedad de la endometriosis pélvica para así guiar las decisiones relacionadas con el manejo médico y quirúrgico,
y que las características únicas dinámicas en tiempo real permiten la adquisición de información que no se puede abordar fácilmente con otras modalidades de imágenes. Gracias.